Hola, recibe un cálido saludo de mi parte y bienvenido a esta miniserie de videos enfocados a explorar algunas de las magníficas bondades de Power Pivot y por qué es clave para la toma de decisiones. Hoy vamos a ver uno de los beneficios de la gran vastedad de posibilidades que nos brinda, la belleza de poder manipular múltiples tablas de una manera tan elegante y sofisticada que tienes que conocerla ahora mismo. Y sin más preámbulos, vamos a ello. Bien, aquí tenemos el archivo proporcionado con los datos suficientes para hacer el análisis. Puedes descargar este libro de Excel en la descripción del video. Como podemos apreciar, tenemos tres hojas diferentes, donde en cada una de ellas tenemos una tabla. La primera, correspondiente a ventas, hace el registro de las distintas ventas que se han realizado para las fechas, donde se registra el ID de cliente, el ID de producto, un código de pedido, la fecha, las unidades que se compraron de este producto y finalmente los ingresos obtenidos por dicha transacción. Por lo que podemos apreciar que en la columna ID de cliente podemos repetir un mismo ID muchas veces, ya que el cliente pudo haber adquirido distintos productos. Ahora, si vamos a la hoja clientes, vamos a ver que aquí tenemos listada la información para cada uno de los clientes. Es decir, tenemos un ID de cliente, podemos identificar ahora su nombre, en qué país y ciudad se encuentra y latitud y longitud. Por lo que aquí podemos ver directamente que el ID de cliente solamente está una única vez, ya que se ha listado de esta manera simplemente para brindar información adicional. Ahora, si vamos a la hoja de información de producto, vamos a ver que tenemos algo muy similar a la tabla previa. Tenemos el ID de producto listado una única vez y lo que se hace fila a fila es brindar información adicional, como es el nombre del producto y el precio. Ahora, supongamos que nos piden resumir estos datos de tal forma que se puedan apreciar los ingresos para cada uno de los distintos clientes. Y esto a su vez se debe poder apreciar para cada uno de los productos. Ok, lo que podemos hacer es ir a la tabla ventas y crear una tabla dinámica. Entonces dejamos la celda activa acá en esta tabla, vamos a la pestaña insertar, grupo tablas y clic en el comando tabla dinámica. Vemos que todo se ha seleccionado correctamente y clic en el botón aceptar. Ahora, como nos piden los ingresos, podemos tomar el campo ingresos y llevarlo al área de valores. Vamos a ver que hasta su función de resumen es suma, por lo que esto está de forma correcta. Nos piden que categorizado para cada uno de los clientes, por lo que podemos tomar el ID de cliente y llevarlo al área de filas. Y que esto a su vez esté categorizado por los distintos productos. Entonces podemos llevar el ID de producto al área de columnas. Y esta tabla dinámica estaría cumpliendo el objetivo. Sin embargo, tendríamos que estar mirando en cada momento para cada ID de cliente a qué nombre corresponde, porque es mucho mejor de esta manera. Lo mismo va a ocurrir para los ID de productos. Es mejor saber a qué producto exactamente corresponde, por lo que esta tabla no es muy amigable. Por lo que debemos crear una que aquí nos diga los nombres como tal y acá los productos. Entonces vamos a eliminar esta hojita y estamos acá nuevamente en ventas. Lo que podemos hacer es crear una tabla unificada, de tal forma que aquí creemos una columna donde nos indique el nombre del cliente y otra columna que nos indique el nombre del producto. ¿Cómo podemos hacer esto? Con la función buscar B. Entonces vamos a poner acá simplemente nombre cliente y aquí vamos a utilizar la función buscar B. Valor buscado va a ser el ID de cliente, punto y coma, y nuestra matriz en buscar va a ser la que tenemos acá, clientes, que es esta, la podemos seleccionar. Y queremos que nos devuelva que el nombre, y el nombre está en la columna número 2. Entonces ponemos el 2 y decimos que es una conciencia exacta, entonces ponemos un 0 y Enter. Y vemos que aquí ya tenemos todos los nombres de manera correcta. Voy a corregir esta palabra acá inmediatamente. Ok, y vamos a darle un color de fondo diferente para indicar que esta columna fue construida mediante una operación. Listo. Lo mismo podemos hacer con el nombre del producto. Nombre, producto. Y hacemos exactamente lo mismo. Buscar B. Vamos a buscar el ID de producto. Hacemos referencia acá. Punto y coma. Y vamos a seleccionar
toda nuestra tabla de producto. La seleccionamos completamente, vemos que acá está punto y coma, tenemos el nombre en qué columna, en la columna número 2, y coincidencia exacta, cerramos paréntesis y enter, y vemos que aquí ya nos ha llenado correctamente esta tabla. Bien, entonces algo que podemos apreciar acá es que tuvimos que expandir esta tabla. Decimos que esta tabla fue la tabla que llenamos con más datos. Entonces vamos a llamarlo de esta manera, la tabla matriz, la tabla que expandimos o llenamos con datos adicionales. Mientras que estas dos tablas hicieron del papel de la tabla de búsqueda. Entonces, estas dos son tablas de búsqueda. Ahora bien, otro concepto importante que vamos a ver inmediatamente es que como aquí el ID de cliente se relaciona también con el ID de cliente. Sin embargo, como podemos ver acá, este está una única vez, mientras que aquí se puede repetir. Entonces, como aquí se han listado una sola vez, vamos a decir que este ID de cliente va a ser la clave principal, mientras que acá donde se ha repetido vamos a decir que es la clave externa. Siguiendo ese orden de ideas, entonces con el nombre del producto, que también tenemos que corregir acá, para que quede bien escrito, el nombre del producto en la tabla, en esta tablita, esta ID de producto va a ser clave principal también. Muy bien, entonces ya con esto podemos crear inmediatamente nuestra tabla dinámica. Entonces dejamos la celda activa en la tabla, vamos a la pestaña insertar, grupo tabla dinámicas, pues damos clic en el botón aceptar y aquí ya podemos llevar inmediatamente ingresos al área de valores. Ahora podemos buscar nombre cliente y llevarlo al área de filas y nombre de producto al área de columnas. Y aquí ya hemos cumplido con nuestra tarea eficientemente, porque ya es una tabla dinámica mucho más amigable para leer. Ya podemos ver a qué cliente corresponde y podemos analizarlo para un producto y podemos ver ya a qué producto específico corresponde. Ok, pero vamos a detenernos un segundo y analizar esta solución. ¿Qué ha sucedido? Hemos creado dos columnas mediante una operación que es con buscar B y nuestra tabla se ha expandido, es mucho más grande, ocupa más espacio. Entonces podemos detectar una limitación de forma inmediata. Es decir, cuanto más datos se tengan, por ejemplo, aquí tenemos una cantidad pequeña de datos. Tenemos 25.345 datos. Sin embargo, ¿qué tal si nuestra tabla tiene unos 600.000 o 700.000 datos? Entonces Excel empieza a disminuir su rendimiento, ya que, como dijimos, mientras más datos vamos a almacenar más columnas y esto va a hacer que el rendimiento disminuya considerablemente. Ahora supongamos que tenemos que añadir unas 5 columnas más para unos 800.000 datos, entonces es evidente que el rendimiento va a disminuir de forma dramática. Por otro lado, también podemos detectar que si tenemos muchas tablas, acá solamente tenemos 2 tablas, pero imaginemos que tenemos unas 10 tablas y donde su relación mediante funciones es un poco más intrincada. Entonces vamos a poder apreciar que ya la complejidad del problema aumenta considerablemente, porque incluso deberemos acudir a fórmulas matriciales para poder crear una única tabla unificada. Y ahora bien, otra limitación. ¿Qué pasa si queremos trabajar con millones de datos? Esto es muy común hoy en día. Cada vez podemos registrar más datos para poder hacer análisis más completos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una tabla de 5 millones de datos? Entonces, podemos recordar que Excel solamente cuenta con un poquito más de 1 millón de filas, por lo que podemos ver directamente que esta solución se nos cae en este tipo de escenarios. Y bien, ¿cuál es la solución? Aquí es donde llega Power Pivot y vamos a mostrar una de sus bondades. Entonces, primero debemos activar la pestaña de Power Pivot. Para eso simplemente vamos a ir a la pestaña Archivo, vamos a ir a Opciones. Aquí se nos despliega el cuadro de las opciones de Excel y vamos a ir acá a la sección Complementos. En Complementos vamos acá a la parte inferior, Administrar, desplegamos las opciones y vamos a seleccionar Complementos Com y vamos a pulsar clic en el botón Ir. Aquí vamos a poder ver en este cuadrito de diálogo los distintos complementos y vamos a poder ver aquí directamente que tenemos
Power Pivot for Excel, lo seleccionamos y pulsamos clic en el botón aceptar. Y vamos a ver cómo de manera inmediata acá en la cinta de opciones tenemos la pestaña Power Pivot. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver lo elegante y sencillo que es realizar la misma tarea con Power Pivot. Entonces, lo primero que debemos hacer es cargar estas tablas a la ventana de Power Pivot. Y esto no tiene mayor misterio, simplemente dejamos la celda activa en la tabla correspondiente. Aquí hay que mencionar que es vital que esto sea una tabla estructurada de Excel y se le dé un nombre descriptivo, un nombre apropiado antes de añadirlo a Power Pivot. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a Power Pivot y acá vamos a ver en el grupo tablas uno que dice agregar a modelo de datos. Simplemente pulsamos clic aquí y vamos a ver cómo ya estamos en la ventana de Power Pivot. Vamos a ver que tenemos una hoja con el nombre de la tabla, registro de ventas, y cómo ya se ha agregado acá. Ahora vamos a volver a Excel. Para esto vamos acá a la parte superior izquierda, tenemos acá el icono de Excel, pulsamos clic y vemos que ya hemos regresado. Vamos a clientes y vamos a hacer exactamente lo mismo. Se le activa dentro de la tabla, pestaña Power Pivot, grupo tablas y clic en el comando agregar a modelo de datos. Y vemos cómo también ya se ha agregado esta tabla acá a Power Pivot. Importante aquí resaltar que para cada tabla corresponde una hoja en Power Pivot. Lo podemos ver acá, que aquí tenemos registro de ventas y acá tenemos info clientes. Muy bien, nos falta una sola y vamos a Excel nuevamente, vamos a nuestra hojita de información de producto y terminamos esta operación haciendo exactamente lo mismo. Pulsamos clic y vamos a ver de forma inmediata cómo tenemos acá nuestra tablita, también en su propia hoja. Aquí podemos ver una interfaz similar a la de Excel, sin embargo tiene sus diferencias. Sin embargo, no lo vamos a abordar en este video. Lo que queremos es relacionarlas para hacer exactamente lo mismo que hicimos acá, para poder utilizar una tabla dinámica donde podamos ver el nombre y los nombres de los productos. Bien, vamos a Power Pivot. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy bien, acá en la pestaña inicio, en la cita de opciones de la ventana de Power Pivot, vamos a ir a ver. Y acá en ver vamos a ver que tenemos distintos comandos. Y hay uno que se llama vista de diagrama. Vamos a pulsar clic encima de este comando y vamos a ver cómo nos aparecen acá las representaciones de las distintas tablas. Vemos que aquí, por ejemplo, tenemos registro de ventas y cada una de sus columnas. Recordemos entonces que esta tabla era la tabla que expandíamos, la tabla que llenábamos. Entonces dijimos que el ID de cliente también correspondía a una clave externa porque se repetían los IDs múltiples veces. Entonces esta tabla, la tabla a llenar, la vamos a posicionar acá abajo para tener un modelo visual de lo que va a suceder. Y vemos que info clientes e info productos, quienes contienen las claves principales, las llamamos tablas de búsqueda. Entonces vamos a dejarla acá por encima de nuestra tabla de datos, nuestra tabla a llenar. Muy bien, ahora debemos relacionarlo. Para entenderlo fácilmente vamos a volver nuevamente acá a Excel un segundo, vamos a ir a ventas. Entonces, ¿qué hicimos? Para construir este nombre de cliente se relacionó ¿de qué manera? Buscando el ID de cliente en la columna ID de cliente, que es la clave principal. Acá va a pasar exactamente lo mismo, simplemente que nuestra relacionadora no va a ser una operación sino una declaración. ¿De qué manera? Entonces le vamos a decir, este es mi ID de cliente y se relaciona con este campo ID de cliente. Simplemente lo que tenemos que hacer es pulsar clic y mantenerlo pulsado, lo vamos a llevar hasta el ID de cliente, el campo que está relacionado, y soltamos. Y vamos a ver cómo ya se ha creado la relación. Simplemente que en este caso es una declaración. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que acá tenemos el número 1. Eso nos está diciendo que esta es la clave principal. Y acá este asterisco nos indica que acá en este campo que está relacionado hay elementos que se repiten. Es decir, hay muchos. Entonces, esta relación es 1 a muchos. Y vemos cómo esta flecha está apuntando hacia la tabla a llenar. Podemos imaginarlo de esta manera, que acá te estamos tomando los datos de la tabla de búsqueda y la flecha nos indica en dónde se están
llenando. Importante mencionar aquí que estamos en Excel 2016 y esto varía respecto a las versiones anteriores donde el sentido de la flecha era al contrario. Personalmente me gusta más que apunte como en Excel 2016 a la tabla que se está llenando, a la tabla que se está expandiendo. Aquí no se está llenando directamente, pero lo podemos visualizar de esta manera para seguir una analogía con buscar B. Entonces, ¿qué debemos hacer con infoproducto? Lo mismo, ya sabemos que es ID de producto, que está relacionado con ID de producto. Seleccionamos y mantenerlo pulsado lo llevamos hasta acá. Y vamos a ver que se ha creado la relación directamente. Y ya, solamente con haber hecho esto, hemos relacionado completamente las tablas. No hay que hacer absolutamente nada más. Entonces, ¿cómo vamos a crear la tabla dinámica? Bien, aquí podemos volver a vista de datos, acá en ver también, si lo deseamos. Vamos a volver un momento a Excel. Voy a crear una hojita por acá en blanco. Como estamos en Excel 2016, tenemos una opción de ir a la pestaña Insertar, tabla dinámica, dejando la celda activa en cualquier lugar. Digamos acá en una celda al blanco, crear tabla dinámica, y vamos a poder ver que aquí tenemos esta opción que dice usar el modelo de datos de este libro. Esta opción solamente está habilitada en Excel 2016 y ya aquí podemos pulsar clic en el botón aceptar. Para las otras versiones, ¿qué debemos hacer? Muy bien, aquí sí toca ir directamente a Power Pivot. Y en inicio vamos a ver acá este comando tabla dinámica, lo desplegamos y vamos a decir tabla dinámica. Y aquí nos dicen dónde la queremos crear, vamos a decir que aquí y aceptar. Entonces esto es válido para todos. Muy bien, importante, véase cómo tenemos las tres tablas acá en el panel de campos, diferente a lo que hicimos con buscar B. Entonces, ¿qué sucede? Registro de ventas, recordemos que tenía nuestro campo ingresos y lo podemos llevar directamente al área de valores. Vemos cómo ha calculado la suma. Y ahora, ¿qué pasa si queremos el nombre del cliente? Pues ahora lo tenemos que buscar directamente en su tabla, que es en la tabla info cliente. Demos nombre del cliente y le damos al área de filas. Vemos que aquí ahora sí aparece el nombre como tal. Info producto y podemos llevar nombre del producto acá. Vemos cómo ya tenemos los distintos nombres y la tabla dinámica como lo deseamos. Esto quita todas las limitaciones que mencionamos previamente con buscar B, porque Power Pivot está optimizado para trabajar con cantidades masivas de datos y además podemos utilizar múltiples fuentes de datos. Es decir, aquí simplemente lo hicimos con Excel, pero podemos utilizar desde Access, desde SQL Server, desde Azure Marketplace, etc. Lo cual nos brinda un poder impresionante. Además, como la relación ahora es una declaración y no una operación, nos permite ahorrar espacio. Y esto por mencionar solamente algunos de los beneficios de Power Pivot. Porque ya cuando entramos a hablar de los cálculos que podemos hacer, su poder es impresionante. Pero aquí simplemente queríamos mostrar las relaciones, cómo se manejan estas relaciones, esta sencilla relación uno a muchos aquí en Power Pivot. Tenemos otro tipo de relaciones, pero hablaremos un poco más acerca de esto más adelante. Ok, esto ha sido todo. Si esta es tu primera vez aquí, me encantaría que te suscribas. Estaremos explorando las nociones básicas sobre Power Pivot que no te querrás perder. Adicionalmente, te invito a nuestra web www.excelfreeblog.com, donde podrás encontrar muchísimos más recursos. Ok, eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima oportunidad.